Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si quieres controlar tu metabolismo y quieres mejorar tu salud, tienes que controlar tu perímetro abdominal. El perímetro abdominal está demostrando en los últimos años, gracias a diversos estudios científicos, ser un índice de salud bastante preciso, sobre todo cuando lo relacionamos con la posible aparición de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares a día de hoy son la primera causa de muerte y de incapacitación en los países occidentales y por lo tanto es algo en lo cual deberíamos trabajar o tener en cuenta de cara a la prevención en salud, a mantener un buen estado de salud y de bienestar a largo plazo en nuestras vidas. Ese perímetro abdominal o nuestra cintura, como podemos conocerlo así un poco más vulgarmente o coloquialmente, es algo que deberíamos tratar de medir habitualmente para tener en cuenta que si sobrepasamos unos valores que ya están estipulados, en ese caso vamos progresivamente aumentando el riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de acumulación de grasa, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de acumulaciones diferentes. Una que se denomina periférica o ginoide, es decir, más asociada a las mujeres que a los hombres, que hace que nuestra grasa corporal se acumule principalmente en los brazos, en los muslos, en las caderas o en los glúteos. Ese tipo de grasa, asociada muchas veces al exceso de peso, podríamos decir que es una acumulación de grasa de bajo riesgo cardiovascular. Podría ser un factor de riesgo la aparición de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la diabetes tipo 2, asociada a su vez también como factor de riesgo de esas enfermedades cardiovasculares. Pero ahí sería pues un riesgo indirecto que podemos controlar más fácilmente, porque la grasa periférica tiene una característica, vamos a decir, beneficiosa para nosotros, y es que es más fácil de perder, de bajarla. Sin embargo, el otro tipo de acumulación de grasa, que se denomina central o androide, es decir, más relacionada con los hombres que con las mujeres, hasta el momento de la menopausia, donde ya empieza a igualarse el riesgo de esa acumulación de grasa abdominal, en ese caso el aumento del riesgo cardiovascular también se iguala entre hombres y mujeres, con lo cual podríamos decir que el sexo es un factor preventivo hasta la menopausia, pero a partir de ahí nos igualamos. Con lo cual, vamos otra vez a esa acumulación de grasa central, que es la que nos interesa porque es la que se asocia directamente con ese aumento del riesgo cardiovascular. Dentro de esa grasa abdominal podemos tener la grasa subcutánea, que es la que nos pellizcaríamos cuando tocamos la tripa, y la grasa intraabdominal, o también denominada grasa visceral, que es un tipo de grasa que se acumula rodeando a los órganos que están presentes dentro de nuestra cavidad abdominal. En esa cavidad abdominal tenemos principalmente dos órganos que podríamos decir que son vitales, sin los cuales no podemos vivir, y si les acumulamos grasa a su alrededor, estamos dificultando o impidiendo que funcionen adecuadamente. Uno sería el corazón y el otro sería el hígado. A nivel de corazón podríamos decir que no afecta directamente a nuestro metabolismo, pero sí indirectamente, ya que es el encargado de impulsar la sangre, que a su vez transporta el oxígeno y los nutrientes que necesitan entrar en nuestras células para la obtención de la energía.
Y a su vez el hígado es el director de orquesta de nuestro metabolismo, es el responsable, podríamos decir, de dar las órdenes para que todo el metabolismo en nuestro organismo funcione adecuadamente. Si estos dos órganos no funcionan al 100% de rendimiento, evidentemente nuestro cuerpo no va a funcionar adecuadamente. ¿Cómo medimos ese perímetro abdominal o cómo sabemos si tenemos esa acumulación de grasa intraabdominal, de grasa visceral? La mejor manera o la más exacta podríamos decir que sería haciendo una prueba con una báscula de bioimpedancia que nos permita conocer esa acumulación de grasa visceral, ya que es uno de los datos que podemos obtener a través de esas mediciones. Pero yo no tengo báscula de bioimpedancia y en mi casa quiero saber si tengo más o menos riesgo cardiovascular. Cinta métrica que no sea extensible, es decir, que no se exceda, evidentemente, porque si no las medidas van a ser erróneas. Podemos utilizar lo más fácil de tener en casa, suele ser una cinta métrica de costura. Tenemos que estar de pies, relajados, y la medida se toma a nivel del ombligo una vez que hayamos expirado. Y en ese caso, esa medida que nos tomamos, podemos hacer 3 mediciones y hacer la media para evitar errores a la hora de medir. Bueno, pues si en el caso de las mujeres supera los 88 centímetros y en el caso de los hombres supera los 102 centímetros, los diferentes estudios existentes hasta ahora nos dicen que el aumento del riesgo cardiovascular es importante y que deberíamos tomar medidas para reducir ese perímetro abdominal con la mayor eficacia posible para tratar de evitar o prevenir ese posible riesgo cardiovascular, ya que esos datos de medición de nuestro perímetro abdominal, de nuestra cintura, están correlacionados directamente con ese aumento del riesgo cardiovascular, que a su vez estaría provocando una alteración importante en el metabolismo. El índice de masa corporal, que es otro de esos índices de medición de salud que se utilizan habitualmente, porque es muy fácil, solo necesitamos la altura y el peso, en realidad no es muy fiable respecto a la medición del riesgo cardiovascular, ya que no diferencia entre la acumulación de masa muscular y de grasa corporal. Si unimos los dos índices, evidentemente ahí sí tenemos una valoración mucho más exacta. ¿Por qué? Porque podemos saber, incluso sin ver a la persona, si tenemos un índice de masa corporal, imaginaros de 30, que sería el inicio de la obesidad, y un perímetro abdominal de 120, evidentemente esa persona tiene obesidad. Si yo tengo un índice de masa corporal de 30, por ejemplo, y un perímetro abdominal en un hombre de 90, evidentemente esa persona no tiene acumulación de grasa abdominal y realmente no tiene obesidad. Si yo no estoy viendo a esa persona, tendría que hacerle otras preguntas como cuál es su nivel de ejercicio físico, de actividad física, perímetro, por ejemplo, del bíceps en flexión, para saber distinguir si esa persona lo que está es muy musculada, y eso hace aumentar también su peso corporal. ¿Y qué hacemos para reducir el perímetro abdominal? Evidentemente hay personas, y esto es algo bastante característico a nivel de valoración clínica, hay personas que tienen un perímetro abdominal bastante prominente y sin embargo tienen unas extremidades muy delgadas. Generalmente se asocia a problemas de metabolismo y de resistencia a la insulina, con lo cual habría que hacer las pruebas, una analítica, por ejemplo, para comprobar que están funcionando adecuadamente o no, que existe esa, como digo, esa resistencia a la insulina, porque eso nos puede condicionar el tipo de dieta o de estrategia dietética que vayamos a utilizar para reducir ese perímetro abdominal.
Lo mismo ocurriría con regulaciones hormonales como por ejemplo la tiroides, ya que una alteración en la tiroides dificulta o impide la pérdida de grasa corporal, al igual que la resistencia a la insulina, que es la barrera que nos permite vaciar los depósitos de grasa independientemente de dónde se encuentre esa acumulación de grasa corporal. Una vez que ya sí que tenemos reunidos todos esos datos, evidentemente elegiremos aquella estrategia dietética que nos ayude a perder esa grasa corporal con mayor facilidad. En el caso de resistencia a la insulina, dietas bajas en carbohidratos suelen ser una buena elección. Además, aumento ligero de la actividad física, ligera restricción calórica y sobre todo es muy importante en estos casos no hacer dietas extremas. Me refiero con dietas extremas a buscar una rápida pérdida de peso, ya que puede afectar a su vez al funcionamiento del hígado dándole un exceso de trabajo cuando ya hemos dicho que puede estar, bueno, pues un poquito aturullado con esa acumulación de grasa alrededor de el propio hígado y por lo tanto vamos a darle un exceso de trabajo cuando no es capaz de llevarlo a cabo y tenemos mayores probabilidades de que ese hígado se pueda ver afectado. Por lo tanto, evitamos en todo momento esas dietas súper hipocalóricas, muy bajas en calorías, que nos van a permitir una rápida pérdida de peso, pero que en este caso nos puede dar más problemas que beneficios. Muchas veces me preguntáis por los beneficios también que puede tener realizar un ayuno intermitente, por ejemplo, para perder grasa corporal. Cuando nos planteamos un ayuno intermitente, lo que tenemos que hacer es controlar lo que comemos y no solamente lo que no comemos o el tiempo que no comemos. Es decir, es muy importante que en las horas de ingesta de alimentos elijamos alimentos que sean de calidad, nutricionalmente densos, para que nuestro organismo esté recibiendo todos aquellos nutrientes que necesita para mejorar su funcionamiento. Es decir, lo que no tenemos que hacer es matar de hambre a nuestro organismo, reduciendo las ingestas y además no dándole aquellos nutrientes que realmente necesita. Así que cuando queremos mejorar nuestra salud tenemos que tener en cuenta, sobre todo hablando de prevención, que cada centímetro de cintura cuenta y que, bueno, a veces pues ya sabemos que podemos tener ciertas oscilaciones en el peso, pero cuando vemos que el perímetro abdominal progresivamente cada mes o cada 6 meses aumenta y aumenta y aumenta, llega el momento de ponerle freno, porque es uno de los índices que nos van a dar más información en relación a esa posible aparición de enfermedades, de patologías y empeoramiento, por lo tanto, de nuestro estado de salud. Así que es importante que seamos conscientes de los riesgos que implica el aumento de la cintura, de ese perímetro abdominal. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.